Tenemos un gobierno que no cumple con su función fundamental. No puede protegernos de los criminales, pero entonces ha asumido la responsabilidad que nadie le ha pedido de protegernos a nosotros de nosotros mismos. Con esta decisión, sin embargo, este gobierno está violando el derecho que nosotros tenemos a decidir y de esta manera se convierte en un gobierno autoritario. Para protegernos de nosotros mismos, un gobierno como el de la Ciudad de México ha prohibido a los restaurantes colocar saleros en las mesas. Si uno quiere echarle sal de más a la comida, hay que tomarse la molestia de pedirle al mesero que le dé a uno un salero. Porque colocar ese salero en la mesa desde un principio está prohibido, ya que podría llevarnos al mal, hacernos tomar una decisión como echarle sal al alimento que no es buena para nosotros. Que si existe una responsabilidad de un gobierno moderno, es indudablemente la protección de sus ciudadanos ante agresiones internas o externas. De hecho, en el origen del Estado moderno, con Thomas Hobbes, por ejemplo, se hablaba del estado de la naturaleza, donde no existía obviamente ni ley ni orden. Entonces la violencia era algo generalizado. ¿Qué es lo que sucede? Los ciudadanos firmamos un contrato social con el gobierno, donde sí cedemos algunas libertades, pero ¿a cambio de qué? A cambio de protección hacia nuestra vida, hacia nuestra propiedad privada, hacia las libertades básicas y hacia la protección de los derechos humanos. En otros países del mundo, en cambio, los restaurantes sí tienen la cortesía de darnos saleros y pimenteros a los comensales. En México eso está prohibido, como si fuera un delito que hubiera que combatir. Pero no es esto lo único que busca prohibirnos o limitarnos el gobierno, ya que siente que tiene la obligación de protegernos de nosotros mismos. Ahí están los alimentos de alto contenido calórico y los refrescos, ante los cuales los mexicanos tenemos que pagar un impuesto especial, un impuesto de lujo, porque con él el gobierno piensa que puede protegernos de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Que si ha tenido éxito el gobierno mexicano para protegernos del crimen. Bueno, yo creo que esa pregunta, para los que viven en México y han vivido aquí en los últimos 5 o 10 años, la respuesta es más que obvia. El gobierno mexicano ha tenido muchísimos problemas para protegernos de toda clase de crímenes. No se hable del crimen común como robos, agresiones, violaciones sexuales. Estamos también hablando aquí del gran elefante blanco en el país, que es la violencia del crimen organizado. 8,000 crímenes relacionados al crimen organizado. Y estamos hablando aquí que esa es una cifra de cuando los crímenes de este tipo van hacia la baja. No olvidemos el año 2011, donde el crimen organizado y los homicidios relacionados a este problema estaban en su punto más álgido, en su punto más alto. Sumémosle, obviamente, las extorsiones, el cobro de piso, los secuestros, los desaparecidos. Es clarísimo, señores, que el gobierno mexicano no está logrando absolutamente nada concreto para protegernos de los crímenes, del crimen organizado, de la violencia, de los secuestros, de las extorsiones. En el caso de los refrescos, los consumidores mexicanos estamos teniendo que pagar un peso adicional por litro. Los estudios disponibles sugieren que hubo un pequeño descenso en el consumo en el primer año en el que se aplicó este impuesto, pero que al final los consumidores han vuelto a consumir los productos que les gustan. Los únicos beneficiados con el impuesto han sido, por supuesto, los políticos, que tienen ahora más dinero para gastar. No hay ninguna indicación, sin embargo, de que hayan disminuido los problemas de sobrepeso ni de obesidad de la población mexicana. En la misma situación se encuentran los alimentos de alto contenido calórico. El gobierno ha decretado un impuesto especial a las golosinas y los chocolates, así como al tradicional pan de dulce mexicano. La disposición no pretende reducir realmente la obesidad, ya que los productos que más ayudan a generar esta condición entre los mexicanos, que son la tortilla, el bolillo y la telera, han quedado exentos del llamado impuesto a los gorditos. El resultado es que no ha habido una disminución en el sobrepeso, pero sí una mayor recaudación de dinero para la clase política del país. El gobierno federal mexicano, por otro lado, se ha concentrado en cuidarnos de otras maneras cuando obviamente la cuestión de la seguridad o de no recibir agravios físicos, por ejemplo, se ha erosionado de tal manera como ya lo platicamos. En este caso,
se ha aventurado a prohibir los aleros en los restaurantes, ha puesto impuestos especiales a dulces, golosinas y alimentos con alto contenido calórico, e incluso ha prohibido sustancias como la marihuana, que se ha demostrado una y otra vez que no tienen consecuencias graves en las personas que los consumen. ¿Por qué es esto? Bueno, hay yo creo que muchísimas explicaciones. Una claramente es la recaudación de impuestos especiales, como es el caso de las golosinas y los alimentos con alto contenido de azúcar y calorías, pero no han tenido obviamente ningún efecto real positivo en la sociedad. Una situación similar ocurre con las bebidas alcohólicas. El gobierno de hecho cobra un impuesto especial de 53% a las bebidas alcohólicas y además le añade el impuesto de 16% del valor agregado, como si realmente se estuviera añadiendo valor con un impuesto a una bebida como el tequila. Esto significa que si yo me tomo un tequila en México estoy pagando 77.48% de impuesto. Con razón me cuesta más un tequila en Tequila, Jalisco, que en Houston, Texas. Si por lo menos ese impuesto sirviera para reducir el alcoholismo, podría uno decir que tiene algo de sentido, pero ni siquiera eso logra. El exagerado impuesto que se cobra a las bebidas alcohólicas en nuestro país, lo único que ha conseguido es que la mitad o más de las bebidas alcohólicas que se consumen en México se manejen en el mercado negro. Las bebidas son importadas de manera ilegal o producidas en plantas clandestinas, sobre las cuales no puede tener ningún control la autoridad sanitaria. Esto afecta de manera negativa a la industria legal, la que paga los excesivos impuestos que se cobran en nuestro país, pero también pone en riesgo la salud de los mexicanos. El gobierno siempre se queda muy contento porque recauda lo que le parece una gran cantidad de dinero. Sin embargo, el resultado es más bien trágico, en parte porque se castiga a la industria formal, la que tiene empleos con prestaciones sociales, empleos que cotizan en el Seguro Social y en cambio privilegia una producción informal que a toda la sociedad hace daño. El gobierno también nos dice que para protegernos a nosotros de nosotros mismos ha prohibido la producción, el comercio y el consumo de marihuana y de otras drogas. En este caso en particular, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que esto es inconstitucional. Por lo menos en el caso de la producción para autoconsumo, el gobierno no tiene derecho a meterse. También ha señalado la Suprema Corte de Justicia en un juicio de amparo que es inconstitucional que el gobierno castigue a alguien por utilizar una sustancia como la marihuana que solamente le hace daño al consumidor. Esto, dice la Corte, es una violación a la libertad individual. La prohibición a la marihuana hace que si yo tengo 2 cigarrillos o más de esta sustancia, se me considerará un narcotraficante y pasaré buena parte del resto de mi vida en la cárcel. Para protegerme de mí mismo, el gobierno busca privarme de mi libertad y además encerrarme en una institución de castigo en la que paradójicamente hay más drogas que en las calles en las que no se me permite ya estar. A pesar de que la Corte Suprema ya fue muy clara al determinar que el gobierno no tiene derecho de castigar a un individuo por el delito de utilizar una droga como la marihuana que solo al usuario le hace daño, el gobierno ha lanzado una serie de consultas ciudadanas para determinar si acepta o no el criterio de los ministros. El propio presidente de la República ha dejado muy en claro al lanzar la consulta que él en lo personal se opone a respetar la libertad de los individuos para decidir qué sustancias pueden o no utilizar. En este México moderno, en este México del siglo XXI, la ciudadanía ha demostrado una y otra vez que tiene la capacidad para decidir lo que es mejor para ellos. La educación, el acceso a la información se ha expandido de manera considerable, haciendo que el mexicano sea una persona informada. Ahora bien, que un mexicano aún así quiera consumir su torta de tamal, sus tacos en la esquina, sus tortas de carnitas, lo que se les antoje, señores, un refresco, fumar cigarrillos, tomar alcohol, tomar café, fumar marihuana, esas son decisiones individuales que no afectan absolutamente a nadie, si acaso a quien lo hace, a quien consume esas cosas, pero está en toda la libertad. Y espero que el gobierno mexicano pueda respetar esa decisión individual, esa
responsabilidad individual, esa capacidad de acción individual que todos los mexicanos tenemos en nuestros derechos humanos, en nuestros derechos de vivir la vida como mejor se nos pegue la gana. Por lo pronto, las autoridades sanitarias han anunciado que sí aceptarán la venta de productos como el cannabidiol, que son extraídos de la marihuana y que se utilizan por sus cualidades curativas. En otras palabras, el gobierno nos dará permiso de tomar medicinas, cosa que antes no aceptaba. La consulta continúa sobre un tema que no debería tener ni siquiera un momento de consideración. El gobierno quiere que se le permita seguir tomando decisiones por nosotros, ya que considera que los mexicanos no estamos todavía preparados para decidir por nosotros mismos. La idea de tener un gobierno paternalista ha sido de los peores errores del siglo XX mexicano. Si pensamos bien, no ha logrado absolutamente nada a la hora de intentar controlar a la sociedad como si fuéramos un rebaño de ovejas o como si fuéramos niños, como si fuéramos infantes. El mexicano, si quiere vivir en un país moderno, en un país vanguardista, en un país del siglo XXI, en todo el espectro de ese concepto, debe de comenzar a hacer al Estado cada vez más hacia un lado. No requerimos y no necesitamos que el Estado nos venga a proteger de lo que ellos consideran un peligro. Claramente el Estado tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, una fábrica no puede contaminar un río y salirse con la suya. Para eso entra el gobierno e impone ciertas regulaciones que deben de proteger al medio ambiente, porque finalmente es parte del ecosistema del cual todos sobrevivimos. Los filósofos de la política como John Locke y Jean-Jacques Rousseau nos dicen siempre que el Estado se crea con el propósito de defender a los gobernados de las agresiones de terceros. Sin embargo, nosotros tenemos un gobierno que ante su incapacidad para protegernos de los criminales ha tomado la decisión de protegernos, pero de nuestras propias decisiones. Es un gobierno que piensa que somos idiotas y que no podemos tomar nuestras decisiones. Es un gobierno que viola nuestras garantías individuales, pero que dice que lo hace por nuestro bien. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.